Yo le voy a pedir que usted lo marque a ese, porque después al final vamos a volver ahí a esa palabra. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer. Dice así, Santiago 5, del 3 al 16, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, bendito Rey, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, presento mi vida delante de ti, Padre. Reconozco, Señor, que soy pecador, Señor, te pido en esta hora, Señor, que tu sangre, Señor, esté sobre mí, Señor amado, limpiándome, lavándome, Padre Santo, purificándome, Señor, para poder hablar acerca de tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Padre, en esta mañana ponga palabras en mi boca, Señor amado. Yo no sé nada, Padre, por eso necesito de ti y de tu ayuda, Señor amado, en esta hora. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Santiago 5, del 13 al 16 nos dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga una oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza, como hacíamos recién, cantábamos alabanza con alegría en nuestro corazón, amén, porque había gozo en nuestro corazón. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, qué importante que es la oración, ¿no? Es algo primordial en la vida de un cristiano. Y esta palabra nos dice que la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo es una oración eficaz? ¿Cómo yo logro hacer una oración eficaz? Una oración eficaz quiere decir que produce el resultado esperado. Eso es eficaz, o sea, yo obtengo el resultado que yo espero. Eso quiere decir la palabra eficaz. Y eso está en Mateo 6, si quiere después usted lo busca. Nos habla ahí de cómo Jesús nos enseña a orar, porque Jesús hacía oraciones eficaces, ¿no? Todas tenían resultados. Y Jesús nos enseña a orar en Mateo 6, ¿no? Y dice, cuando ustedes oren, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe cómo nosotros logramos hacer una oración eficaz? Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre y que vamos al Padre en oración, amén. Eso es una oración eficaz. Mire, si usted busca en Gálatas 4, del 3 al 7, lo puede buscar. Ahí en Mateo 6 Jesús nos enseña a orar, y lo primero que Él hace es reconocer que Dios es su Padre, ¿amén? Y Dios es nuestro Padre también. Nosotros debemos entender esto, ¿no? La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. Ahí Lucas también lo confirmaba mientras estábamos en la alabanza. Y miren lo que dice Gálatas 3, del 4 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino un hijo.
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren, qué importante esta palabra, ¿no? Que dice que cuando Jesús vino a redimirnos, ¿no? Dice, vino a redimir a los que estaban bajo la ley, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El sacrificio de Jesús nos dio eso a nosotros, vida eterna, salvación, nos dio identidad, somos hijos, nosotros no somos cualquiera, somos hijos de Dios. Y dice la palabra que por cuanto sois hijos de Dios, dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Abba quiere decir papito, papá. Eso quiere decir Abba, Padre. O sea que el Espíritu Santo ahí en Romanos 8, 15, del 15 al 17, si usted lo puede buscar, o se lo leo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, ¿cómo yo logro tener una oración eficaz? Cuando esta verdad se revela a mi vida, a mi corazón, de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando vamos en oración, sabemos que vamos al Padre, amén. Primero eso. ¿Y qué nos hace justo delante de Dios? Ahí Lucas también lo decía en la alabanza. Dice, cuando nosotros recibimos Dios en su gracia e inmensa misericordia nos hace justo, ¿no? ¿A través de qué? De la sangre de Jesucristo y la fe de Él, amén. Cuando nosotros vamos en oración, yo debo entender que voy al Padre, amén, con fe. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y sabemos que Dios nos va a responder, amén. ¿Cuántos estamos acá y Dios nos ha respondido a alguna oración? Yo creo que a todos Dios nos ha respondido muchas oraciones, amén. Entonces, ¿qué hace que mi oración sea eficaz? Entender que Dios sea mi Padre. ¿Qué me hace justo? Solo Jesús. Porque nosotros somos todos pecadores. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gracia. Pero bendito Jesús que vino, ¿no? Y nos redimió. Y Él es el que nos justifica delante del Padre. Amén. No somos nosotros no podemos hacer nada para justificarnos, sino solo Jesús es quien nos justifica. Por eso yo quiero que usted entienda esto de la oración. ¿Por qué? Amén. Porque la oración es importante, como decíamos al principio, y por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos orar unos por otros, como decía acá en Santiago 5:13. Orar los unos por los otros. Mire, Lucas 10, del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Miren lo que dice esta palabra. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de ellos. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Miren, ve y haz tú lo mismo, dice la palabra. Esta palabra no nos habla de un hombre al que le robaron, ¿no? Que unos ladrones lo hirieron. Pero más allá de eso, miren, cuando nosotros vemos este pasaje, vemos 5 personas.
bueno, eran varios los ladrones, ¿no? Pero dice que los ladrones le robaron, lo hirieron, eran personas, ¿no?, que tenían maldad. Estaba el herido, que estaba ahí medio muerto, dice la palabra. Vemos un sacerdote, que uno espera que un sacerdote nos ayude, interceda ahí en la situación que estamos pasando, que fue egoísta, si nos ponemos a ver, porque pasó de largo. Es como si estuviera el Pablito tirado ahí y pasa el pastor Matías, porque dice que es un sacerdote, y lo mira así y siga porque él está curado, ¿no? Eso es ser egoísta, ¿o no? Y vamos más allá, es como si el Pablito está tirado acá porque le han robado, está herido, está medio muerto, y pasa el Luquita y lo mira así, no, yo tengo que ir a llevar la AMI a ¿qué era? A vóley, no sé, a vóley no, a hockey. Imagínense, ¿eso es ser egoísta o no? Eso es ser egoísta. Pero mire lo que dice la palabra, que hubo un samaritano que no hizo vista gorda, sino que se ocupó de él. Y no solo se ocupó, sino que lo cuidó, dice, hasta pagó para que lo cuidaran. Mire qué importante. Dice, ¿quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano, dice, el que usó misericordia con él. Dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Importante, miren. La palabra nos dice que el samaritano, movido a misericordia, intervino por él. Amén. Eso es muy importante. Dice, le brindó ayuda, lo cuidó y hasta pagó para que lo cuiden. Y es importante que nosotros podamos ser movidos a misericordia para poder interceder por los demás. Amén. Amén. Cuando todos pasamos diferentes situaciones, problemas, bueno, y a veces necesitamos la oración o la ayuda de otros. Amén. Amén. Y necesitamos samaritanos en nuestras vidas, ¿no? Que oren por nosotros, que intercedan, que nos ayuden. Dice, si nos ponemos a ver, los demás siguieron de largo, el samaritano se quedó, amén, porque fue movido a misericordia. Pero acá hay una parte importante, ¿no? En el verso 37, que Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Amén. Nosotros podemos ver en la palabra muchos versículos en donde Dios nos dice cosas que tenemos que hacer. Amén. Directamente, por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20 dice, id y hacer discípulos, bauticen, enseñen, que guarden mis mandamientos. Amén. Otros dicen, id y predicar el evangelio a toda criatura, sanen enfermos, ¿o no? Hay muchas cosas que el Señor nos manda en su palabra que nosotros debemos ser obedientes. Pero acá, claramente Jesús nos está diciendo que nosotros debemos ir a interceder por los demás. Amén, que no podemos hacer vista gorda, que no podemos ser egoístas y pensar, no, yo tengo un problema, estoy pasando esta situación, entonces no puedo ocuparme de mi hermano que está peor que yo, capaz, porque capaz que está medio muerto, como dice la palabra acá, y nosotros no podemos ser como ese levita que siguió de largo y no le importó lo que le estaba pasando a la persona que estaba herida, ¿no? Miren, claramente acá Jesús nos dice que nosotros debemos interceder. Miren, la palabra nos hablaba de una persona que intercedió por este hombre y lo ayudó. Pero Marcos 2, del 1 al 5, perdón. Marcos 2, del 1 al 5, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese hombre fue salvo. Amén. Miren, a diferencia del samaritano, que él solo fue movido a misericordia, ¿no? Marcos acá 2 del 1 al 5 nos habla de 4 amigos que fueron movidos a misericordia por su amiga. Amén. Benditos sean esos amigos que son movidos a misericordia por nosotros, ¿no? Dice, y llevaron a su amigo paralítico a los pies de Jesús, y este fue sanado, y encima fue sano a causa de la fe de ellos, porque Jesús le dice, por la fe de ellos, no fue por la fe del paralítico, ¿no? Dijo, por la fe de ellos, y fue sano. ¿Y por qué eran necesarios estos 4 amigos? Yo he predicado esta palabra en la casa de oración, porque estamos en
hablando de la oración, ¿no? Estamos en esto, en interceder los unos por los otros. Y si nos ponemos a comparar la primera palabra del samaritano que tuvo misericordia del que estaba herido a esta, a veces uno está bien, es necesario y nos sirve que una persona interceda por nosotros. Pero mire, este paralítico tuvieron que ser 4, porque si nos ponemos a ver, era imposible que uno solo cargara al amigo en el hombro, lo subiera al techo, hiciera un agujero en el techo, lo baja a los pies de Jesús, ¿o no? A veces es necesario más de uno. Amén. Uno no es suficiente, a veces es necesario que seamos más. Miren, voy a poner un ejemplo. El domingo pasado Lean se levantó, mi esposo, no se podía ni enderezar, hermano, le dolían los riñones. Y me dice, no me puedo mover. Y estaba así doblado y yo le decía, Lea, vamos, que es la hora de la iglesia, tenés que ir a tocar la guitarrita. Y él me decía, no me puedo mover. Entonces yo siempre hago que mis hijos oren. Cuando nosotros estamos enfermos o ellos mismos están enfermos, ellos oran. Y muchas veces Dios los ha sanado. Entonces le digo, Elian, y lo llamo al gordo y le digo, Elian, vení. Y él viene. Y digo, ¿vos crees que si orás por el papá va a ser sano? ¿Sí? Me dice, yo sí lo creo. Bueno, hijo, ponele la mano porque le duelen los riñones y ora. Entonces él le puso la mano ahí en el riñón donde le dolía, Elian estaba así dobladito. Y él dice, papá, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a mi papá de su riñón. Y él fue sano, porque después vino acá el domingo, no sé si lo vieron, estaba acá feliz, tocando la guitarra. Fue necesario uno, ¿o no? Y él fue sano. ¿Por qué? Porque intercedió. Es su hijo, podría ser el pastor, podría ser un hermano. Yo pongo este ejemplo. Mi hijo oró por su papá y él fue sano. Y siempre yo veo cuando él se enferma, muchas veces ha tenido fiebre y él empieza a orar y se levanta la fiebre. No sabemos de qué era la fiebre, no sabemos qué tenía, pero Dios lo ha sanado. Amén. Entonces yo siempre le digo, Eli, vení a orar. Uno es necesario, pero a veces necesitamos otras personas más que intercedan por nosotros. A veces uno no es suficiente. Mire, también pasamos ahí un tiempo de enfermedad que nos enfermamos todos en mi casa, todos. Los niños 24 horas tosiendo, días sin dormir, Dios es testigo de esto, día y día sin dormir, mañana y noche. Ahora dormía así de 15 minutos y me despertaban que estaban tosiendo los dos, eran un dúo de tos. Hasta Lean se enfermó, todos con fiebre, bueno, todos mal. Y mire, pasamos un momento difícil, íbamos al médico, los remedios no hacían efecto. Fue el momento en el que más oramos, hermano, te lo puedo asegurar, fue el momento en el que más oramos, fue el momento en el que más palabras se escuchó en mi casa, más alabanza se escuchó. Mi hija más chiquita se subía a la cama de Elian porque tienen una cucheta y le decía, Elian, oremos, porque ya no sabían qué hacer los chicos. Elian, oremos, y me llamaban a mí, me decían, mamá, orá. Y Elian me decía, Dios no me escucha. Y yo, sí te está escuchando, Dios sí te está escuchando. Pero claro, cuando vienen esos momentos en los que son difíciles, por ahí nuestra fe se cae. Y necesitamos de alguien que interceda por nosotros. Amén. Entonces, pastora Euge y pastor Mati me dicen, Meli, vamos a ir a orar por usted. Le digo, no, si estamos enfermos, le vamos a pegar toda la peste que tenemos que ni sabíamos qué era. Y me dice, vamos a ir igual. Miren, ellos fueron, oraron, hasta café tomaron con nosotros, ¿no? Hasta se tomaron un café, se arriesgaron ahí. Y sabe que también nosotros ese día habíamos ido al médico y la doctora me decía, no puede ser que no se sanen, no puede ser. Y ella lo estaba escultando, creo que se le dice. Estaba escuchando su pulmoncito. Y yo la veía que le había puesto la mano acá, primero a Elian, que fue el primero. Y yo la miraba con los ojos cerrados y yo digo, esta mujer está orando, me parece a mí. Después lo mismo, con mi hija más chica, la estaba con Abby, la estaba revisando y lo mismo. Y le ponía la mano en la frente y cerraba los ojos. Y digo, esta mujer está orando, porque así oramos nosotros cuando hay algún enfermo. Y cuando termina de revisarlo a los dos y se sienta, me dice, yo le había comentado un tiempo antes que éramos cristianos, me dice, ¿a qué iglesia van ustedes? Y digo, somos de Puerta del Cielo, acá en Villa del Parque. Y yo la miro y le digo, ¿y usted? Del Tabernáculo de la Fe, era cristiana, estaba orando por mi hijo, hermano. Y yo digo, wow, gracias Señor, porque realmente necesitábamos oración, hermano, la necesitábamos. Esa noche, bueno, ese día que oró la doctora, fueron los pastores, oraron por nosotros. Esa noche pudimos dormir después de como 2 semanas que habían estado enfermos. Fueron sanos mis hijos, fue sano mi esposo, fui sana yo.
Amén. Necesitábamos esas oraciones. Si bien toda la familia también estaba orando, porque ni salíamos, estábamos ahí encerraditos en la casa, necesitábamos de esa oración. Uno a veces no es necesario, a veces necesitamos de más, ¿sabes? Y miren, por eso quiero acá destacar algo. Las reuniones de oración son importantes. Amén. Las casas de oración son importantes, ¿no? Porque es ahí donde nos ponemos a la brecha y nos ponemos a orar, a interceder por las peticiones de los demás, ¿no? Pero miren, yo pienso, ¿no?, que de no ser por estos 4 amigos, el paralítico se moría en la condición en la que estaba, ¿no? Pero hubo alguien que 4 amigos, movió misericordia, lo llevaron a los pies de Jesús. Miren, Juan 5 del 2 al 9. Juan 5 del 2 al 9 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, el cual ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo, dice. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¡Wow! Miren lo que dice esta palabra. Primero destacar, dice la palabra que este hombre llevaba 38 años en esa misma condición. 38 años ahí esperando que alguien lo metiera al estanque. Dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le respondió: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. No tengo quien, no hay quien me ayude, no hay quien interceda por mí. Miren qué feo, 38 años en esa condición sin que nadie pudiera ayudar. Miren, es muy triste, ¿no?, pasar por enfermedad como nos habla la palabra y no tener a nadie, no tener quien interceda, quien nos lleve a los pies de Cristo, ¿no? Pero hay personas, ¿no?, que quizás no están pasando enfermedad como nos dan los ejemplos de esta palabra, ¿no? Pero hay muchas personas que quizás están heridos en sus corazones, quizás están rotos. ¿Cuánto llegamos hacia la iglesia? Llegamos rotos, con falta de amor, amén, con depresión, con ansiedad, con angustia, ¿no? Y esas personas, al no tener quien interceda por ellos, buscan refugio en otras cosas, ¿no? En las adicciones, en el alcohol. Dios sabe, ¿no?, cuántas cosas, ¿no? Y hay otros que pasan enfermedad, hay otros que pasan lucha, problemas, escasez, la pérdida de un ser amado, ¿no? Y esperan que alguien les ayude. Amén. Esperan que alguien interceda por ellos, ¿o no? Muchos hemos necesitado que intercedan por nosotros, ¿no? Pero mire, esta palabra nos dice que el hombre le decía: yo no tengo a nadie, no hay quien me ayude, no hay quien interceda por mí, ¿no? Por eso Jesús en Lucas 37, como leíamos al principio, Lucas, si no hace falta, 10:37, ¿no?, nos dice que nosotros debemos ser como el samaritano y debemos ser movidos a misericordia y orar y interceder y ayudar a los demás. No podemos ser egoístas. Dice, cuando nosotros oramos, intercedemos por alguien, ¿no?, en lo espiritual, vamos a hablar de lo espiritual, es como si rompiéramos el techo y bajáramos a la persona a los pies de Cristo. Amén. En lo espiritual los cielos se abren, ¿no? Y podemos llevar a la persona ahí que sea sana, podemos llevar la petición para que Jesús interceda ahí. Mire, Carlos ahí el jueves nos contaba que a la reunión de oración vienen él y 2 personas más. Benditas sean esas personas que vienen a interceder por nosotros. No, Carlitos sabe quiénes son. Y realmente cuando Carlitos hablaba y yo estaba preparando esta palabra, a mí me dolía porque realmente yo no le doy la importancia que debemos dar a la oración.
yo tengo que admitir, no vengo a la reunión de oración porque siempre hay algo que hacer, pero el Señor me hablaba, ¿no?, fuertemente acá y me decía, la reunión de oración es importante. O sea, la oración del pueblo de Dios es importante y debemos darle la importancia que realmente merece, ¿no? Dice Mateo 18, 18 y 19. Miren lo que dice, para que vea que no. Si usted puede buscarlo porque yo quiero que usted lo lea. Mateo 18, 18 y Segunda de Crónicas 7, 14. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Miren lo que pasa cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en la oración, a orar por alguien, a interceder en grupo. Por eso son importantes las reuniones de oración, por eso son importantes las casas de oración, vuelvo a repetirlo. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, cualquier cosa, dice la palabra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, hace un tiempo hablábamos ahí, estábamos en el ensayo, ¿no? Y nos comentaba un hermano que estaba atravesando un momento difícil en su economía, ¿no? En su trabajo no le pagaban bien, no estaban bien las cosas en su trabajo encima. Y nosotros oramos, le dijimos, mira, vamos a orar, porque la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo en la tierra, Él lo hará desde los cielos. Hermano, no le miento, 3, 4 días lo ascendieron del trabajo, le subieron el sueldo. Mire, si Dios no respondió rápido, y vimos el milagro poderoso de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a orar y confiamos en esta palabra que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Dios lo hizo, no me dejan mentir. Entonces, ¿lo puedo decir o no? Es Franco oramos por su trabajo, ¿no? Ahí está el Franquito. Y lo ascendieron, le subieron el sueldo, ahora anda en auto ahí entregando pedidos, no está tan sacrificado como antes su trabajo, porque Dios bendice de esa manera. Nosotros oramos y bueno, Señor, o le mejoran el sueldo y el trabajo, o dale un trabajo mejor. Pero sabemos que vos algo vas a hacer. Y orábamos, el Señor respondió rápido, porque creímos en esta palabra, que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer. Intercedimos por él, vimos el milagro. Pero miren lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Wow. Amén. Miren si no es importante la oración. Miren lo que dice esta palabra. Tomemos en serio la reunión de oración. Tomemos en serio las casas de oración. Miren lo que dice. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre que empieza la reunión de oración o no, las casas de oración, nos ponemos a cuenta con el Señor, porque sabemos que somos pecadores, que les fallamos, ¿no? Pero mire esto que dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Mire, ¿y qué pasa cuando nosotros oramos, intercedemos, nos ponemos a cuenta con Dios? Dice, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Imagínense, el corazón del Señor está aquí para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que se pone a la brecha a orar, a interceder por los demás. Amén. Los oídos del Señor están atentos a nuestra oración. No me quiero ganar crédito. A la reunión de oración ahí de Carlos, las 2 personas que vienen a acompañarlo, las 2 o 3 personas que vienen a acompañarlo.
los oídos del Señor están atentos a la oración de este lugar, porque hay gente que se pone a la brecha e intercede por nuestras necesidades, por nuestras peticiones. Pero imagínense que si 2 o 3 logran que el Señor nos responda, imagínense todo lo que estamos acá hoy día en la reunión de oraciones, orando, intercediendo los unos por los otros, como dice la palabra, orar los unos por los otros. A ver, acá dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, dice la palabra. Imagínense si todos los que estamos acá en este lugar venimos los viernes a orar e interceder por las peticiones del que está al frente, al lado. Amén. Imagínense lo que lograríamos en Dios a causa de nuestra oración, nuestra intercesión. Miren, yo empecé a predicar esta palabra en la casa de oración, ¿no? Porque todos tenemos peticiones, todos tenemos necesidades y orábamos ahí. En primer lugar orábamos por un compañero del hermano Patricio, que Antonio Ferrer, que había tenido un infarto muy, muy grave y lo operaron a corazón abierto, hermano. ¿Se imagina eso? Que es difícil, ¿no? Y orábamos por él. Y esto fue un lunes, al otro lunes fuimos, ya lo habían operado, estaba bien, le estaban por dar el alta, no sé si ya le dieron el alta, ¿no? Ya le dieron el alta, miren, en una semana fue todo esto. Y nosotros orábamos por él, confiábamos que Dios iba a hacer un milagro, pero de verdad yo dije, miren, yo voy a mandar todas las peticiones al grupo y vamos a orar por este hombre, vamos a orar de verdad, no vamos a poner a orar porque necesita de nuestra oración. Y el Señor tuvo misericordia de él. Lo operaron rápido. ¿Cuánto cuesta por ahí que nos operen? Que nos cuesta mucho tiempo, nos lleva días y días. En menos de una semana fue operado, fue dado de alta. Y también orábamos por mi hijo Eliam, que le estaban haciendo muchos estudios, porque él no hace la tarea en la escuela, mi hermano. No hace la tarea en la escuela, sabe todo, sabe leer, sabe hacer cuentas, todo. Y de la escuela me decían, él tiene un problema, algo pasa. Imagínense que como papá nos digan algo así, que es fuerte, ¿no? Y un día fuimos hace como unos 2 meses a una reunión de la escuela, había una psicopedagoga y me dice que le hagan un test de neurocognitiva, un tejado, y empezamos con psicólogo, psicopedagoga, empezamos con estudio toda la semana, yendo y viniendo al médico, a la escuela. Y ¿sabe qué, mi hermano? Todos me decían, tiene Asperger. Asperger es una condición, un trastorno de autismo, que es como que su inteligencia es como muy superior. Pero a raíz de eso tiene unas complicaciones, le cuesta comunicarse, le cuesta juntarse con otros niños, tiene como déficit atencional, ¿no? Y me decían, ¿es Asperger o es autismo? Y yo decía, Señor, no, yo oraba por un milagro, porque obviamente uno no quiere que su hijo esté enfermo, ¿no? A nadie le gusta. Orábamos por un milagro y le hicieron el primer test para descartar esto justamente, Asperger y autismo, y le dio negativo, o sea, salió que no tenía nada. Yo lo llevo a su pediatra y me dice, desestima esto porque esto está mal. Imagínense, yo decía, pero si yo oraba por esto, yo estaba pidiéndole a Dios que saliera así, negativo. Y dije, no importa, voy a seguir adelante. Sabía y tenía fe de que todos estaban orando, nuestra familia, los pastores, amén. En la casa de oración empezamos a orar ahí por él. Mi hermano, usted no sabe cómo yo estaba. Yo decía, yo estoy bien, pero duele cuando se trata de los hijos, son como nuestro punto débil, ¿no? Y un día dije, basta, porque yo me sentía mal, estaba triste. Y yo, basta, Señor, yo pongo esto en tus manos. Y estamos orando por él y vamos a confiar en que vos vas a hacer lo mejor. Pero yo quiero que él sea sano. Si tiene algo, que él sea sano. Y verdaderamente yo descansé en Dios, dejé eso ahí y hice todo lo que tenía que hacer. Seguimos con psicólogos, psicopedagoga, con todo. Seguimos con estudio, con todo seguimos. Y sabe que las últimas 2 semanas lo llevó Lean al gordito, ni eso hacía. Dije, no lo llevo más, lo llevaba el Lean. Y porque yo cada vez que iba me decían, tiene esto, tiene Asperger, sí lo tiene, mirá que hace esto y esto es una condición. O no, Tere, que yo llegaba y le decía a Tere, me dijeron esto, eso. Pero un día dije, basta, lo dejé en la mano de Dios de verdad, descansé en él. Y hace una semana
nos entregaron los estudios, el resultado de los estudios. También fue Lean, mi esposo, a retirar los estudios. Yo no fui. ¿Y sabe qué le dijo? No tiene nada. No tiene nada. Dice, cuando él es inteligente, sí, creo que le dio 112 el IQ del 120. Es inteligente, como toda la familia de Lean, porque son todos inteligentes, gloria a Dios. Dice, pero él es un niño normal. Mire, hermano, si usted supiera todas las cosas que me dijeron mientras íbamos al médico, pero Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque había gente que estaba intercediendo por nosotros, porque había gente que se ponía a la brecha de verdad. Me dice, yo estoy orando por el Elian. Había gente en la casa de oración, doy fe que así, que oraban por mi hijo. Había gente de la familia que estaba orando. Y vimos el resultado de esa oración, mi hijo sano, para la gloria de Dios. Amén. No tiene nada. No quiere hacer la tarea porque no quiere. Vamos a trabajar en eso nomás, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Amén. Yo vi la mano poderosa de Dios en la vida de mi hijo. Vi la mano poderosa en la vida del compañero de Pato, que estaba mal realmente. ¿Por qué? Porque hay gente que se pone a la brecha, hay gente que se pone a orar. Amén. Y de verdad, por ahí mandan al grupo, che, pido oración por esto, cosas muy graves al grupo, y nosotros ponemos amén. Y nos olvidamos orar, ¿o no? A mí me ha pasado, tengo que admitirlo. Me ha pasado muchas veces, porque uno tiene muchas cosas que hacer, y me ha pasado que piden oración en el grupo y que enseguida me pongo a orar. Y me pasa una cosa, la otra, y no lo hago. Yo le tengo una propuesta hoy día, en esta mañana. Cuando manden un pedido de oración al grupo, primero ore y después ponga amén. ¿Amén? Sí, primero ore y después ponga amén, porque realmente nos olvidamos. Y ya va a ver cómo vamos a empezar a ver los milagros de Dios. Queremos ver milagros, pero no queremos orar. No es así, tenemos que orar. Pero miren, así como Jesús nos decía en Lucas 10:37 que nosotros debemos hacer lo mismo que el samaritano, Jesús nunca nos va a pedir algo que nosotros no estemos dispuestos a dar. Amén. ¿Cuántos lo creen que es así? Amén. Yo siempre lo veo al pastor, en nuestro ejemplo, ¿no? Pastor Matías, que nunca nos pide algo que no está dispuesto a hacer o a dar. Amén. Y de él aprendí que es así, pero Jesús es nuestro mayor ejemplo y él nunca nos va a pedir algo que él no esté dispuesto a dar. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. ¿Cuántos lo saben? Amén. Lucas 23:34 dice, 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Mire, Jesús, cuando estaba pasando su peor momento acá en la tierra por amor de nosotros, Él estaba siendo crucificado. En esos tiempos la crucificación era como lo peor, o sea, era como que si fuera la peor cosa de este mundo. Ahí lo pusieron a Jesús como el peor de todo, en el medio, entre medio de ladrones, dice la palabra. Lo habían azotado, se habían burlado de Él, lo habían humillado, y cuántas cosas terribles le hicieron a Jesús en la cruz. Amén. Y sin embargo, Jesús, en medio de todo su dolor y todo el sufrimiento, a causa de cargar con el peso de nuestros pecados, nuestras enfermedades, Él hizo una oración. Él intercedió por nosotros y dice que dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso es una intercesión. En su peor momento Jesús oró por nosotros. ¿Cómo por nosotros? Si nosotros no estábamos ahí crucificándolo, sí, porque Él estaba ahí por causa de nosotros también. Entonces Él oró por nosotros. Miren lo que dice Romanos 8 del 26 al 34. Romanos 8 del 26 al 34 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira, el Espíritu Santo también es el que interviene por nosotros. Eso ténganlo en cuenta. Dice, con gemidos indecibles. Por ahí nosotros vamos a estar que no sabemos ni cómo orar porque pasamos momentos difíciles y vamos en oración y por ahí tenemos más ganas de llorar que de hablar, mi hermano. Pero dice la palabra que en esos días de angustia, en esos días difíciles, hasta el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Y mire más adelante dice, más el que escudriña los corazones
¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Jesucristo intercede por nosotros, dice la palabra, está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Amén. Yo creo que cuando nosotros nos mandamos una macana ahí y pecamos, yo creo que es Jesús mostrándole ahí al Padre la mano y dice, yo pagué por Él. Amén. Yo pagué por Él, ten piedad, ten misericordia. Yo pagué el precio de su enfermedad, de su pecado. Imagínense a Jesús intercediendo por nosotros también. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no esté dispuesto a dar. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haga por nosotros. Él intercede por nosotros. Amén. Y nosotros necesitamos realmente ser más como Jesús. Porque hemos visto que si somos más como Jesús, si intercedemos ahí como nos está diciendo en su palabra, vemos el resultado, amén, de esa oración. Y necesitamos en este tiempos difíciles ponernos a la brecha, orar e interceder. No tengan menos la reunión de oración, porque nosotros hemos visto que cuando nos ponemos de acuerdo en la oración, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace milagros, amén. Y pongámonos a la brecha, pero de verdad, mi hermano, como le digo, a orar e interceder por las peticiones de Dios. Amén. Hay muchos hermanos que no están acá, aunque la iglesia está llena. Oremos por esos hermanos que no están viniendo. Amén. Oremos, tengamos piedad, misericordia, no desistamos de orar, de pedir por ellos. Amén. Yo hace un tiempo oraba por una persona que no estaba viniendo a este lugar y sabe, por ahí me decía, ya está, no oro más, no le mando más mensajes porque por ahí no me respondía, ¿no? Y era muy triste. Pero el Señor ahí, yo seguía orando y le seguía mandando palabras y un día dije, Señor, si vos querés que yo le hable a esta persona y le mande palabras, vos ponés el querer como el hacer, yo voy a orar y la voy a llamar que me responda, Señor. Y, ¿sabe? Le dije, necesito hablar con vos. Y le digo, si querés voy a buscarte o te llamo. Y ¿sabe que esa mañana esa persona me respondió? Amén. Esa persona está aquí en este lugar hoy día por amor y misericordia de Dios. Pero tenemos que orar e interceder por ello. No se canse de orar y interceder por los que están pasando necesidad en la familia, los hermanos en la fe. Y no tengan menos la reunión de oración. No tengan menos las casas de oración, que donde oramos verdaderamente por las peticiones de cada uno. Nosotros en la casa de oración nos tomamos el tiempo de verdad para orar por las peticiones de cada uno y oramos ahí, nombramos a cada uno cada petición y estamos viendo los resultados de la oración. ¿O no, Pato? Ahí que está el Pato, vemos los resultados. Amén. Así que, mi hermano, pongámonos a la brecha de verdad, orar e interceder por los demás. Yo le voy a pedir que se ponga en pie y vamos a orar ahí para terminar esta palabra. Gloria a Dios. Padre Santo, bendito Rey, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, tu amor, tu misericordia.